vamos a entrar a Mateo capítulo 22. ¿No hay otra pregunta? Nada, ¿todo bien? Vamos. Como ven ustedes, aquí está otra parábola. Ya hemos estado viendo algunas parábolas, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo ahí la parábola de los dos hijos, la parábola de los labradores malvados, y aquí sigue, ¿verdad? Vamos a estar viendo en el capítulo 22, vamos a leer versículo 1 y 2, si alguien quiere participar ayudándonos a leer. Amén. Amén, hermano Arturo. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Ahí, el 1 y 2. Como ven aquí, miramos que Jesús dice que les volvió a hablar en parábolas. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía Él seguía hablando con las mismas personas. Todavía estaba Él queriendo aclarar, queriéndoles hacer, ¿verdad? Los que vinieron otra semana, miramos cómo los labradores malvados, o la parábola de los labradores malvados, Jesús estaba haciéndoles saber, ¿verdad? A ellos, a los fariseos, a los judíos, ¿verdad? Que en realidad la economía de Dios o la voluntad de Dios era para que todo el mundo, tenía que ver para todo el mundo, pero ellos eran los que deberían, los judíos deberían de haber sido esos el conducto o esos personajes o ese pueblo que debía de manifestar su gloria, que debía de mostrar la voluntad de Dios, qué es lo que Dios. Ellos eran el único de toda la humanidad, de todas las naciones. Los israelitas eran los que habían sido testigos de ese Dios santo, de ese Dios todopoderoso. No habían sido las naciones. Y es Dios quien les mostró su gloria, quien les mostró su poder a través de todos los siglos, desde cuando fueron pueblo. Y entonces ellos no dieron los frutos, ¿verdad? Empezamos desde la higuera estéril, empezamos con la parábola de con la autoridad de Jesús, ¿verdad? Y ahí miramos cómo Dios, a través de su Espíritu Santo, guiando a Mateo, estuvo relatando estas parábolas, y llegamos aquí a este 2 que leyó nuestro hermano. Entonces Jesús dice que respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, como ya lo he dicho, la parábola, ¿cómo es que se convierte en parábola? ¿Por qué es una parábola? ¿Qué hay de diferente de una parábola a una historia, a un cuento, a una fábula? La parábola, ¿qué tiene en especial o en diferencia a otras historias? ¿Qué tiene en esencia? ¿Qué la cataloga o la hace parábola? ¿Por qué es que se hace parábola? Bueno, si yo lo he dicho en alguna ocasión, una parábola es un relato sencillo tomado de la vida diaria que revela, en esencia, que revela la verdad sobre el reino de Dios. Eso es lo diferente a una historia. Tiene que revelar la verdad sobre el reino de Dios para que sea parábola. Y usted puede hablar parábolas, usted puede hablar en parábolas, puede usar parábolas usando las cosas de hoy, las que no había en los tiempos de Jesús. Pero aquí Jesús tomó relatos sencillos tomados de la vida diaria que revelaban la verdad sobre el reino de los cielos a los que tenían un corazón dispuesto, y ocultaba esa misma verdad del reino de los cielos a los que no tenían su corazón dispuesto. Eso es lo glorioso de la parábola, que está revelando la verdad sobre el reino de los cielos. Así es de que así Jesús les hablaba en parábolas.
En una ocasión dijo a los de allá afuera en parábolas para que oyendo no entiendan, porque no tenían su corazón dispuesto. Pero a ustedes les voy a explicar las parábolas. A ustedes, pero esa es la cosa, ¿verdad? Entonces, entonces dice, el reino de los cielos es semejante a un rey. Ahí empieza a ver la parábola. Jesús sabía Jesús sabía el pasado, el presente y el futuro. Él sabía todo lo que iba a suceder. Por eso él en sus parábolas enseñaba de todo, de lo pasado como lo futuro. Y eso es la parábola. Eso es lo que estaba enseñando, del reino de los cielos. El reino de los cielos es para el fin, para todo el tiempo. Así de que dice, semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Usted cree que Jesús sabía lo que estaba diciendo? Jesús sabía lo que estaba diciendo. ¿De quién cree que estaba hablando? De él, ¿verdad? Y el 3 dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Y dice el 4, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Aquí ya les estaba diciendo, primero les dice, y envió a sus siervos a llamar a los convidados. Allí estaba hablando de un grupo de siervos. ¿Y quién cree que eran esos siervos? Ese grupo de siervos eran los profetas. Esos eran los profetas. Y después en el 4 dice, volvió a enviar otros siervos. ¿Quién crees que eran esos siervos? Los apóstoles, sus discípulos. De esto, ahí está refiriendo él ya en la parábola qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que iba a suceder aún. Aún nosotros somos parte también de esos siervos, de los cuales puede ser que al compartir el Evangelio nos puedan notar. No somos exentos tampoco. Puede ser que si nosotros verdaderamente predicamos el Evangelio como es, sobre todo en países que son más perseguidos. Aquí ciertamente no hay una persecución así abiertamente campal, pero hay otras maneras de persecuciones que estamos nosotros padeciendo, que no las padecen otras naciones o otros pueblos, ¿verdad? Aquí la persecución va a ser cibernética y de otro tipo, pero va a estar serio. Y no falta mucho, va a que vuela el asunto. Va a haber una persecución tal vez o cibernética, y a la vez si usted o yo de repente no nos sujetamos a las leyes que van en contra de Dios, de repente también vamos a tener que padecer alguna cierta persecución. Pero en este caso Jesús estaba aplicando esta parábola para los tiempos más cercanos de allá. Estaba él ya haciéndole saber, miren, así están las cosas. Si usted va en el contexto de las parábolas anteriores, está refiriendo a las mismas personas y les está haciendo saber las mismas cosas de las otras, de los labradores malvados. Entonces aquí ya otra vez les está refrescando. Los bañaba así, les sacaba y los volvía a meter así, para enjuagarlos, ¿verdad? Y hacerles saber en verdad lo que él quería decir. Entonces en el 4, leímos el 4, en el 5 dice, mas ellos, sin hacer caso, en Jesús era hablando de la palabra, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros tomaron a los siervos, los afrentaron y los mataron. Fíjese cómo él está haciéndole saber que ellos eran
los que habían hecho eso, los que habían sido conscientes o causantes de la muerte de los profetas. ¿Quiénes mató a los profetas? ¿Quiénes los mataban a los profetas? ¿Los paganos, los gentiles o los mismos israelitas? Eran los judíos. O sea, Dios levantaba un profeta y lo enviaba no a las naciones paganas. El profeta era para mandarlo ¿a quién? A su pueblo. El profeta hablaba con el sacerdote. El profeta tenía que hablar con el rey, tenía que hablar con los sacerdotes, con los dirigentes. El profeta regularmente era solitario, pero era la voz de Dios para su pueblo. Y pues los mataron. Entonces, al oírlo, continúa Jesús en su parábola, dice: al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Le relató lo que le sucedió a los judíos. Aún ahí no les había sucedido, pero si usted va a la historia, se va a dar cuenta que en el año 70 Tito el romano, le llamaban Tito el romano, Tito era uno de los dirigentes, o más bien de los gobernantes allá donde estaban los gobernantes, el César, por ejemplo. Ese era muy malo. Pero ¿qué hizo Tito? Bueno, Tito fue el que le metió fuego a Jerusalén, al templo. Esto sucedió. Lo que Jesús les estaba diciendo en parábola, yo creo que cuando sucedió todo esto, y los que leían estos escritos, fue algo que dijeron: oye, porque cuando se lo estaba diciendo, al oír esto el rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó la ciudad. Cuando dice sus ejércitos, miren hermanos, cuando usted lea toda la Biblia, va a ver que Dios aún usaba las ciudades paganas para castigar a su pueblo. Así es de que aún nosotros, si nosotros nos portamos mal y si Dios quiere corregirnos, no creo que va a usar al pastor o a un hermano. Probablemente va a usar al policía, va a usar al vecino, va a usar para corregirnos por nuestro bien. En este caso, Israel pues desobedeció, no aceptó a Jesús, lo despreció, y Jesús lloró por ellos, y Jesús ya sabía la que le venía a los judíos. Jesús sí sabía. ¿O usted cree que Jesús no sabía que en el año 70 las iba a quemar? ¿Usted cree que fue casualidad de que Tito, este hombre, haya quemado el templo de Jerusalén? ¿Cuántos saben que no es casualidad todo lo que va pasando y lo que va a pasar? No es casualidad. Todo va caminando a su curso. Ciertamente uno como humano está limitado, no alcanza a ver todas las cosas a futuro, no mira las cosas así, pero cuando nosotros entendemos la palabra, comprendemos la palabra, comprendemos la voluntad de Dios, nuestra vida va a ir siendo se va adaptando, se va acoplando a la voluntad de Dios, y se va a acabar. Cuando usted se acopla al molde de Dios y quiebra con su molde y se mete al molde de Dios, miren hermanos, se acaba la quejadera, se acaba la angustia. Usted sabe que vive cada día y come y duerme tranquilo, en paz. Pero en ocasiones yo a veces me he querido meter y yo digo: bueno, ¿por qué me meteré tanto? Pero a la vez digo: Señor, pero también no puedo
así de manos cruzadas, tengo que hacer algo por la justicia, por las cosas que son de la luz, que son del reino, que son de la paz, que son de ti. Entonces, ahí entra lo que es entre el Espíritu y usted, la voluntad de Dios y usted, el ministerio que Dios le ha dado y usted. ¿Me entienden, hermanos? Este caso es algo que yo tengo mis luchas, tengo mi responsabilidad con Dios, pero también usted tiene que tener esa responsabilidad con Dios al escudriñar la palabra. En este caso, yo he leído, en cierto modo, he escudriñado un poco en cuanto a la historia, ¿verdad?, de la iglesia, de cómo pasó, de todo esto, ¿verdad? Y sí, fue muy malo. Tito fue muy malo. Ese hombre, aparte de que quemó el templo de Jerusalén, aparte de que le metió lumbre a Jerusalén, le aventó la culpa a quién cree, a los cristianos. Dijo que eso habían sido los cristianos. Y uno piensa, digo, mira, este hombre tan malo, pero Señor, ¿por qué lo permitiste que mintiera y echara la culpa a los cristianos? ¿Verdad? Uno pensaría así, ¿verdad? Pero no. Es que si los cristianos, hermano, cuando los cristianos se unen, allá hay fiesta, allá hay comida y bebida, y ahí podemos morir. El diablo tiembla. Llenos de... No, deje de eso, nos quedamos allí. Pero lo que Dios quiere no es que nos quedemos allí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que salga. Por eso cuando usted ha estado tan a gusto en la vida cristiana y ahí como que está colocándose así como la gallina culetas de mí, ¿verdad? Come bien, duerme bien, tiene un buen trabajo, un buen seguro, todo así, ya. Antes que no tenía nada, usted decía, no, voy a ir a evangelizar un rato aquí, voy a ir para allá. Pero ya cuando ya empezó a tener su buen trabajo, buen negocio, buen todo, ya usted se pensamiento, a ver si vamos a paseo, ¿vamos a paseo o qué era? ¿A dónde te gustaría? No, pues a la mujer. A ver, niños, ustedes a dónde? De repente, wow, la voluntad de Dios, ¿qué pasó? Todo. Hoy una iglesia bien próspera en todo, ¿no? Aquí nos quedamos. Es que no tengo tiempo. No hay tiempo. Eso es lo que estaba diciendo la parábola. Mire, ¿se Lo que está diciendo en esencia Jesús aquí con la parábola es que el problema está en que cuando tenemos, y si nos es estorbo eso, caemos en la misma condición de esta gente. ¿Sabe por qué en la Biblia, en Hebreos y en otros lugares habla, dice que Dios no se agradó de su pueblo? ¿Sabe por qué? ¿Cuál fue la razón? Que murieron 23,000 y murieron mucha gente. ¿Cuál fue la razón? A ver, vamos a Hebreos. Voy a llevar a Hebreos. A ver qué tan cierto de lo que estoy diciendo, o lo que está diciendo, tiene que ver con la Biblia. Wow. ¿Sí? Aquí en el versículo ¿tiene Hebreos? Pues ahí en el mismo, mire, en Hebreos capítulo 3, versículo 7. Es que es lo mismo, fíjese, del reposo. ¿Lo tiene? Hebreos 3, 7 en adelante dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no entristezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté 40, dice, contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos,
que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortándoos cada día, exhortando los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Oiga, aquí donde dice, en pregunta, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no entraron, no pudieron entrar a causa de la incredulidad. De la incredulidad. Y dice que se sentaron a jugar, a comer y a beber. Y eso fue lo que le disgustó a Dios. Eso fue lo que le enojó a Dios. Y esto dijo Dios, no, esto es lo mejor. No, es que el que no sirve, no sirve. Y es allí donde está diciendo aquí, envió otros, en el 4 se volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, ya eso sin hacer caso quiere decir que no creyeron, se fueron uno a su labranza. O sea que no es malo trabajar, pero en este caso ya se estaba haciendo malo trabajar. ¿Por qué? Porque no estaba haciendo ya no estaban haciendo caso del reino de Dios, ¿verdad? Porque dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que la gente ya anda buscando, Dios nos las va a dar por añadiduras. Dios le va a dar su carro, su casa, su salud, y todo lo que usted y yo necesitamos. Pero que las cosas que tenemos, conforme a lo que estamos leyendo, que no sean tropiezos, que no sean obstáculos de seguir haciendo las cosas, las primeras cosas. Cuando Jesús dice allá en Apocalipsis, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Tengo contra ti que has dejado de hacer las primeras cosas cuando te convertiste. Eso está diciendo. Entonces, eso regularmente casi pasa en muchas iglesias, en muchos cristianos. Me ha pasado a mí, yo le confieso, me ha pasado a mí. Y yo creo que en cierto momento le puede pasar a usted también. Por eso es el Espíritu de Dios diciendo, vuelve a tu primer amor, volvamos al primer amor, volvamos a la senda antigua. Y esto es algo que hay. Entonces, en este caso, en parábola, Jesús estaba haciendo saber a los judíos que ellos habían dejado la ley de Dios, habían dejado de buscar a Dios. No estaban ya siendo conscientes, porque si hayan escudriñado y hayan sido conscientes, no hayan matado a Jesús, no hayan desobedecido a Jesús, hayan aceptado a Cristo. Sin embargo, no le aceptaron. Por eso ya se los estaba sacando a flote en una parábola. No se lo estaba diciendo así directo, miren, yo soy Jesús y ustedes no creen en mí y vas. No, en parábola para que pudieran ver. Pues ellos no hicieron caso, porque la invitación de Dios es para salvación. Ellos no hicieron caso. Otros se fueron a sus negocios, se fueron pero otros, dice, tomando a los siervos, los enfrentaron y los mataron. Así entonces dijo, ya miramos que él les dice que se enojó, envió a sus ejércitos y los quemó, los destruyó y quemó su ciudad.
Bueno, eso fue algo muy duro que sucedió, como les digo, en el año 70, que fue que se quemó el templo y hubo una persecución y hubo ahí la llamada diáspora, que quiere decir expansión. Hubo ahí, estaban ahí los cristianos, pero todo esto surgió para ellos irse a otras provincias, a otros pueblos, y no fue mal. Yo creo que fue un beneficio para el evangelio. Así es de que si algún día a usted lo mueve de donde vive, ya vaya pensando en el pueblo a donde Dios lo va a llevar, ¿verdad? Si nos llegaran a echar a otro lado, a otro país, a otro pueblo, vayamos pensando donde Dios nos va a usar. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Así es de que no siempre es malo lo que aparentemente se ve malo. Lo negativo para un cristiano no es malo. Para el que ama a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Van a conforme a la voluntad de Dios. Así es de que de aquí en adelante, si le dice, ¿sabes qué? Desocúpame la casa y búscale por ahí. Entonces te diga, ay, Madre Santa, ¿a dónde me vas a llevar? Úsame, Señor. ¿Verdad? No se va a llorar, ay, ¿qué voy a hacer? O si le dice, ¿sabes qué? Se acabó el trabajo. Usted diga, ay, Señor, me vas a llevar a otra más gente, donde hay más trabajo, hay más gente, Señor, porque aquí no había 3 y no querían ya. ¿Sabe que a mí ya me ha pasado 2 veces? Me ha pasado 2 veces. Y con todo mi gozo me salgo de ahí, no creo que me salgo ni renegando. Es más, antes de que me corran, se los he dicho. Estoy aquí por un tiempo, pero ya miren que no quieren. Ustedes van a querer que el hermano esté aquí con ustedes hablando, pero ustedes no quieren. Entonces, hay miles de gente que sí quieren, ustedes no. Y me visitan el suave y el que era mi mayordomo ahí, y se la recuerdo. Vaya, saluda a ti, vienen para allá, para San Bernardino, para aquel lado, pero va a Fontana. Entonces, mis hermanos, aquí hay preguntas todavía, hay algo todavía que quiero leer al pero. Entonces dice en el 8, dice, entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Oiga esto, no eran dignos. Esto nomás téngalo en mente. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Aquí el Señor está ya tomando está dando un giro, en cierto modo, a la voluntad o a lo que iba a consistir el reino de Dios. El reino de Dios y el evangelio de Cristo es para todas las naciones. Ciertamente Dios quiso que hubiera un pueblo, el pueblo de Israel, hizo un pacto con Israel, pero la promesa era no para Israel. La promesa que Dios le dio a Abraham, le dijo, en ti, en tus simientes serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. No dijo, en ti será bendito Israel o una no. Sí, cierto, le dijo que Abraham iba a ser una nación y hizo un pacto con ellos. Pero la promesa, aparte del pacto, la promesa era para todas las naciones. De tal manera amó Dios al mundo. No dice de tal manera amó Dios a Israel. No, al mundo. Que dio su Hijo para el mundo. Esa es la simiente de Abraham. Cristo es la simiente de Abraham. Entonces, aquí ya les estaba diciendo, ya en parábolas, ¿saben qué? Ahora sí, como no quisieron estos, ¿verdad? Dice, en una ocasión dijo Pablo, como no quieren ustedes, me sacudo las manos y me voy a los gentiles. En una ocasión Pablo así se lo dijo a los judíos. Entonces, aquí dice, y saliendo los siervos por los
caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, a todos. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es así? Es para todos. La palabra de Dios del Evangelio va a ser para todos, no para buenos. ¿Usted quiere predicarle a pura gente buena o gente mala? Todos. Para todos. No diga, a veces cuando salimos a evangelizar decimos, no, este no. ¿Le ha tratado a usted que le pasa así? Que usted anda ahí y dice, voy a hablar la palabra, pero ahí mira uno y dice, no, este no. No, a todos. Pero dice mi hermano, este bigotón, este también, hay que hablar. Buenos y malos, dice. ¿O no dice aquí buenos y malos? Yo miro que aquí dice, juntamente dice malos y buenos. Aunque sabemos que no hay ni uno bueno. Porque ¿quién es uno bueno? Nomás Dios es bueno. Pero hablando ya de gente que se porta bien y la que se porta mal, dice, a las bodas, dice, fueron llenas de convidados. Y entró el rey, oiga esto, y entró el rey para ver a los convidados. Y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Esto sí ya tiene algo, ¿no? Tiene algo que nos concierne a nosotros, porque esta parábola ya está llegando a, ya pica y se extiende. Miró a un hombre que no estaba vestido de boda, dice, y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, él quedó sin palabras. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto que estoy leyendo allá al último ya tiene, ahora sí tiene ahí algo que sí nos concierne a nosotros. Ciertamente, miramos aquí en esta parábola que había en las bodas uno que no estaba vestido de bodas. ¿Y qué querrá decir esto? Alguien que, a ver, entre todos opinen, uno, dos, tres ahí. ¿Qué está queriendo decir aquí? Aquí. Cuando entró el rey, ya entró a las bodas, pero vio ahí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Eso quiere decir, hermanos, que ciertamente va a haber la necesidad de que usted y yo comprendamos que si bien la salvación es por gracia y Dios nos la ha otorgado por medio de la fe en Cristo, tenemos que cuidar esa salvación y tenemos que estar preparándonos día a día en fe. No vamos a hacer así tan diciendo, no, ya la salvación es por gracia, ya no. Aquí me doy cuenta de que sí cuenta y que estemos nosotros cuidando nuestra salvación, esa vestidura que Dios nos ha dado. Pero aquí lo que quiero resaltar, porque también hay muchas creencias y muchas doctrinas, que ciertamente ese vestido nos lo da Jesús. Ese vestido viene, vamos a decir, es tipo de la santidad, es tipo de la limpieza que hace Jesús por los méritos de su sangre, de su espíritu, de su nombre y de su palabra. No es que, vamos a decir, que sea una persona sin Cristo, no se puede. Para empezar, a las bodas no van a entrar gente si no tiene a Cristo. Porque ¿cuántos saben que la salvación solamente se encuentra en Cristo? Aquí no se encuentra en esas ideas religiosas que haz buenas obras para que no. Cuando venimos a Cristo, es que el Señor limpia nuestra cochina vida, nuestro pecado. No hay otra manera para tener vestido limpio.
es por medio de la sangre de Jesús. O sea, en los méritos de Cristo. La salvación está por Cristo, y si algún día estaremos allá, es por los méritos de Cristo. Pero sí hay una responsabilidad de nosotros de estarnos ataviando, de estarnos preparando. ¿Cuántos saben que tenemos que estar listos a la venida del Señor? Hay que estar listos, hay que estar preparados, hay que estar vestidos, pero hay que estar dignos, vamos a decir. Porque puede ser, como ya lo leímos en Hebreos y lo dice en otros lugares de la Biblia, y Pablo lo enseña, de que si descuidamos esta salvación, vamos a tener una trágica pérdida. No estamos hablando aquí de que nomás dejo aquí ya, no. Estamos hablando de dónde vamos a pasar la eternidad. Aquí Jesús en parábola sí estaba relatando, sí estaba resaltando lo importante de estar vestido de boda. La semana quería comentar. Sí, mi Martín quería comentar. No, pues nada más, Sí. pues ya lo explicó usted. Yo pienso que es una persona que se entrega a Cristo, pero no hace su voluntad. Sí, tomar en poco la salvación, hermanos, eso es muy grave, hermanos. Es algo como, yo siento que una persona que ha experimentado el perdón, la paz, la transformación, el Espíritu Santo, ha experimentado su gloria y se vuelve otra vez para atrás al mundo, hermanos, eso es, no tengo una palabra, mi corazón no puede recibir eso, hermano. Como la puerta. No, sí, dice como la puerta, como el perro o su vómito, pero dice más que eso, hermano. No es nomás eso, no es como, dice que es como pisotear la sangre de Jesús. No. Hebreos 10, 26, ahí dice la escritura, Hebreos 10:26. después de haber conocido la verdad, no queremos servir por los pecados, sino una horrenda expectación de los hijos. O sea, no vamos ahí a leerlo para... Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de fuego que ha de devorar al adversario, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Imagínense, hermano. O sea, es algo más serio que nomás la puerta a su estiércol o el perro a su vómito. Es algo que no tiene, o sea, yo no sé, yo solamente cuando miro algo así, pues solamente orar. No sé si usted le da por llorar, ver a su familiar, a su pariente, Sí. o a un ser querido, simplemente un hermano que estuvo sirviendo y lo mira otra vez atrás, no sé usted qué sienta, pero usted sabe por la palabra dónde va a pasar la eternidad. Es duro, ¿no? Si es usted legalista, religioso, pues tal vez va a hacer que se vaya. Si usted tiene el corazón de Dios y sabe que Dios llora mucho, ¿no? Jesús llora, Jesús sufre mucho cuando ve a su iglesia que le da la espalda, que deja de seguirlo, que deja de amarlo, que deja de... siempre las palabras de las 7 iglesias son Jesús hablando a la iglesia. Yo sé que tú eres así, yo sé que sí, pero tengo contra ti esto, tengo contra ti esto, y es para bien, no es para nosotros. Por eso es bueno que haya hermanas y hermanos que exhorten, que nos insten, que nos ayuden, hermanos, sigamos adelante. No solamente yo como pastor, pero también debe de haber hermanas y hermanos llenos del Señor, del celo de Dios, que digan, hermanos, vamos a seguir. Y hermanas de oración, hermanos de oración que nos ayuden. Por eso es difícil, ¿verdad? Aquí en esta parábola Jesús está relatando que va a haber personas
sido llamados, que Dios los ha llamado, pero que en realidad no todo lo que digas en realidad no todos van a ser. Ciertamente hay que estar ataviando. La novia, si va a casarse y está en ese tiempo de que se va a casar, la novia anda con las uñas, con el pelo, con el vestido, anda con todo. Hablando de las novias que tradicionalmente en los tiempos judíos era la tradición o era la manera, ¿verdad? Y no solamente para allá, yo pienso que hoy tiempo también hay ciertas bodas que se hacen regularmente bien, que salen de blanco y todo eso. Siempre miras ese atavío, es un ajetreo. Ya. No una semana antes, ¿cuánto? Un año antes, estás con el clima de la música, quién acá, quiere que todo esté bien. El salón grande y va a invitar a 400, 500. Se va a casar en 28 días, no va a estar la novia ahí durmiendo. No duerme más que 2 o 3 horas, no está. ¿Verdad? Entonces, que Dios nos ayude a dormir menos y a servir más al Señor, hermanos. Amén. A tomar tiempo. Que Dios nos ayude a que no seamos aquellos que nos van a atar las manos y los pies. No sería para eso. Dios no nos llamó para eso. Dios nos trajo a sus caminos para invitarnos a la patria celestial, a las bodas del Cordero. Tenemos que tener ese gozo, ese sentir, hermanos. Entonces, son las 8, vamos a entrar aquí. ¿Hay preguntas aquí, hermanos? ¿Algo que usted quiera añadir? ¿Algo que usted considera? Sí, quiero agregar esto de Mateo 24, 48 al 51. Yo sé que antes de estaremos leyendo esto, pero es parte del tema. Dice: pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Wow, es una cuña esa palabra, es una cuña a lo que el Señor está aquí diciendo en esta parábola, ¿verdad? Entonces, como decía, es cuestión de que también no seamos peleoneros, de no pegarle a nuestros compañeros, a los hermanos, ¿verdad? No necesariamente pegarle golpe, pero podemos con nuestras palabras golpear a un hermano, una hermana, y que Dios nos ayude a ser sinceros, no ser que nuestra parte no esté como hipócritas, que seamos sinceros. Y es pastor, espérenme mis hermanos, déjenle bajo esto. Mateo 24, del 48 al 51. Entonces, gracias mi hermano Roberto, muy buena palabra, ahí verdad, el Señor nos hace saber, nos alerta, verdad, que es importante saber que Él va a venir como ladrón en la noche, que no tarda. Otra cosa es que Él no tarda, ¿verdad? Cuando aquí estamos leyendo, Él estaba diciendo estas palabras hace ya 2000 años, pero ya pasaron 2000 años y las señales que Él dijo que vamos a estar viendo, como dijo el hermano Humberto, las señales sí se están cumpliendo. Y sí, la palabra que leyó, estamos en esos tiempos también, porque las señales y todo lo que está escrito ahí está saliendo, está surgiendo. Aún lo que está sucediendo con Israel ahorita, como digo, no es casualidad. Está Dios llevando adelante su voluntad para que se cumpla todo lo que está escrito. El nuevo orden mundial tiene que ocurrir. Se tiene que cumplir. Todos los cambios. Va a haber cambios, ya ver cómo ha habido cambios, por ejemplo, en los líderes espirituales. ¿Hubo cambio o no hubo cambio en los líderes espirituales de la religión popular? ¿Qué cambio hubo en estos últimos tiempos? Que nunca ha habido.
en la religión, por ejemplo, la religión católica? ¿Qué cambio hubo que nunca había habido en toda la historia? 2000 años o 1000 años. A ver, dígame 3 cosas que ha habido que nunca había habido en toda la historia. Necesita estar consciente de lo que está pasando. Primero que se cerraron todas las iglesias. ¿Que se cerraron todas las iglesias? Bueno, eso es en cuanto a las enfermedades incurables y lo que va a haber. Bueno, una de las es una cosa, pero hablando de nunca en toda la historia había habido un Papa jesuita. Nunca en toda la historia. Hay 2 papas ahorita. Si usted se acuerda, está Benedicto y Jorge, ¿verdad? Eso es algo que, aunque sí había habido papas diferentes, pero no en una situación así como está hoy día. Y hay una razón por qué está habiendo todo eso. Muchas cosas están sucediendo y van a estar sucediendo más. Va a ir inmiscuido lo que es la religión y el gobierno. Lo que se le llama la bestia con la mujer montando la bestia. Todo esto se va a cumplir, se tiene que cumplir. Y nosotros, bien, vamos a seguir, ciertamente vamos a denunciar lo que podemos, lo que sabemos, y lo otro por fe vamos a continuar, esperando en Dios que suceda lo que Él ha dicho, porque Él está dejado escrito. Así es de que, bien, mis hermanos, ya aquí vamos a ver algunas cuestiones de ciertos personajes. Aquí vamos a ver 3 grupos que enfrentan a Jesús, que quieren acorralar a Jesús. Ustedes, hay que ver si entramos a uno, que sea, no, son las 8:12, no vamos a entrar. Pero así por encimita le voy a hacer saber sobre 3 grupos que vamos a estar viendo en estos escritos que siguen, que van a enfrentar a Jesús, a cuestionar a Jesús, van a querer acorralar a Jesús. Después de estas parábolas que ya hemos leído, vamos a estar aquí viendo a 3 grupos, y uno de ellos es los herodianos, los saduceos y los fariseos. Son 3 grupos que los vamos a estar viendo aquí con Jesús, pero nomás por encimita quiero solamente hablarle un poquito de cada uno de esos grupos. ¿Por qué? Porque al saber quiénes son, usted se va a dar cuenta por qué le están preguntando a Jesús lo que le están preguntando. Entonces, los herodianos, si usted se fija ahí en el versículo 16, bueno, ahí donde sigue, 22, 15 y 16, ¿lo tiene? En el 22, 15 y 16 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos, ¿con quiénes? Con los herodianos, diciendo. Aquí vamos a ver estos herodianos. Solamente quiero hablarle de estos. ¿Quiénes son los herodianos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde surgieron? ¿Por qué son los herodianos? Estuve ahí indagando un poquito sobre los herodianos, y son parte de la dinastía de los Herodes, o más bien viene de Herodes el Grande, Herodes I el Grande, que viene de los tiempos de poquito antes de Jesús, como 4 años antes del nacimiento de Jesús. Allí empieza entonces este grupo de herodianos. Eran mayormente políticos, estaban muy apegados al rey, a Herodes, y tenían mucho que ver con ellos, ¿verdad? Entonces, en la Biblia también vamos a ver que en esa dinastía de Herodes tenemos que saber cuántos Herodes o de quién habla, porque la Biblia habla de Herodes, pero
hay como 6 Herodes en la Biblia que registran la Biblia. No es un solo Herodes, hay 6 Herodes. Pero estos herodianos tenían que ver con ellos, con el tipo, con la idea política, y por eso es que la pregunta que le va a hacer a Jesús va a tener que ver con ella, ¿verdad? También vemos aquí en el versículo 23, 22-23, ¿lo tienen? Aquel día vinieron a él, ¿quiénes? Los saduceos. Los saduceos eran otro grupo de aquel tiempo que ciertamente eran religiosos, pero tenían unas cosas que los hacía diferentes a, por ejemplo, a los fariseos. ¿Y qué eran esas diferencias? Bueno, esas diferencias eran de que ellos, los saduceos, no creían, por ejemplo, en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en milagros, no consideraban el Antiguo Testamento como inspirados por Dios y algunas cosas por el estilo. Por eso la pregunta que le hacen a Jesús tiene que ver con sus creencias. Solamente esto te lo estoy dando como un repaso para que se lo lleve, lo tenga ya en su mente, ya como procesando. Amén. Entonces, ellos eran un grupo. Por eso, en una ocasión vamos a estar viendo la Biblia que Jesús dice: guardado de la levadura de los saduceos. Y usted va a ver qué es la levadura de los saduceos, en qué consiste. Y sabe qué, para decirle así por rápido, estamos viviendo engañados o metidos con la levadura de los saduceos. Muchos cristianos tenemos problemas. No todos, pero muchos cristianos. Y si miramos en el versículo 34, 22-34, ¿qué dice? Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. ¿Verdad? Aquí vamos a ver otro grupo que son los fariseos. Los fariseos eran un grupo que ellos sí creían en la Biblia, en la palabra de Dios que era inspirada, sí creían en la resurrección, sí creían en los ángeles, creían en los milagros. Y bueno, era un grupo de aquel tiempo de los más centradillos, ¿verdad? Pablo viene de ese grupo. Pablo era fariseo. Y hay más todavía que eran fariseos, que Nicodemo también era fariseo. Entonces eran personas más adentradas. Pero sin embargo, vamos a ver a los saduceos y los fariseos en unidad, en complicidad, aunque no se llevaban bien, pero por tal de hacer caer a Jesús, se juntaron a uno. Usted va a ver cómo Jesús los enfada a todos así. Y Dios nos ayude a aprender de Jesús, a que podamos, no por pelear con nadie ni por hacer nada, pero sí que Dios nos ayude a que con su mismo saber y con el mismo que Él derrame de nosotros, de su espíritu, para poder hacer de alguna manera la diferencia. Y no es que queramos callar a la gente, sino de verdad, no se trata de callar ni de ganar una batalla, se trata de la obra de Cristo, se trata de la doctrina de los apóstoles, se trata del mensaje santo que Dios quiso que a través de los apóstoles fuera predicado y fuera enseñado. Y eso es lo único que nosotros debemos centrarnos, en el mensaje que los apóstoles predicaron, y no debemos de alterar eso. No debemos de irnos ni a la levadura de los saduceos, ni a la levadura de los fariseos, ni de los herodianos. Tenemos que ver que esas doctrinas y esas cosas desde aquel tiempo han afectado a los fariseos de hoy. Todavía hay levadura de fariseos, levadura de saduceos y levadura de herodianos. Que Dios nos ayude a ser conscientes y poder no permitir que caiga esa levadura. Porque
¿sabe qué, hermanos? Afecta mucho. Afecta mucho. Hoy día no solamente está esa levadura, hoy día hay tantas doctrinas, tantas cosas que en realidad Dios nos libre, hermanos, Dios nos ayude. Así que bien, mis hermanos, hasta aquí, hasta el 14 nos quedamos.